voces de personas mayores. En la primera edición hemos invitado al señor Williams y cuando ustedes llegaron, él iba a comenzar. Así que ya a tiempo. Qué bueno. de todas formas, después pueden interactuar con los otros participantes. Y bienvenidos a esta sala que se llama Valerie Sommer, en honor a nuestra coordinadora de género y raza, Valerie Sommer, quien falleció el pasado 8 de febrero. Gracias. ¿Qué dice? Ustedes están degustando en estos momentos salir y empanadas, mermeladas hechas por la señora Katia, quien es emprendedora. Gracias. Y esto, mi papá va a hablar, el señor Enrique va a hablar un rato. El señor Enrique, que es mi papá. El señor Enrique, que es mi papá. Y después vamos a tener una conversación, porque hay muchos jóvenes aquí, hay personas también con mucha sabiduría aquí. Entonces, para crear un diálogo, porque mi papá se preocupa, y lo voy a decir, es una preocupación de él, la transferencia de historia, porque nuestras comunidades dependemos de historia oral, ¿no? Entonces tenemos a personas como mi tía Melba aquí y mucha otra gente que están creciendo. Ese crecimiento están madurando. Las moléculas hay que compartirlas y los conocimientos dentro de esas moléculas, porque como compartí antes, muchos de nosotros aquí llevamos esto molecularmente, no es algo que lo aprendemos a los 15 años, 20 años y lo estudiamos, no, lo vivimos. Y en esa vivencia hay que transferirla. Entonces mi papá se ha preocupado de un relevo y él habla mucho de eso. Entonces por eso es este encuentro y para crear un diálogo, porque aquí también hay historiadores, no solamente ellos. Está Efraín también, que está, no, estoy hablando de los jóvenes, gente más joven también, ¿no? Entonces hay personas que están trabajando para el rescate y de esa historia. Entonces ahora sí te cedo la palabra. Gracias y gracias por haber venido. Ya poca gente escucha a los viejos, ¿no? Hay que aprovechar eso ya que lo tenemos aquí. En todas nuestras familias hay anécdotas que hemos oído de cuentos y no hemos entendido qué es la tradición oral, porque todas las familias hay algo de eso. En la mía, no recibí mucho de la historia de Henry y Ethel. Henry era mi abuelo, que no lo conocí, él murió antes, y Ethel sí la conocí, que también tuvieron pues su familia, y ahora yo los voy a tratar de llevar por ese camino y al mismo tiempo hablando de cómo era Panamá y las cosas que han pasado, especialmente para los afrodescendientes de origen caribeño, porque Panamá es un país muy rico y tenemos, creo que es el único país con diferentes raíces de afrodescendencia. Muchas de las cosas que le voy a hablar me las contó mi madre y algunas mi abuela también. Yo estuve compartiendo con Jean-Pierre y ella insistió que hay que aprovechar, pero yo lo que quería era pasar y hablarle de eso. Mi abuelo Henry llegó a Panamá en 1908 y les voy a pedir que vayamos tratando de olvidarnos de WhatsApp, computadora y pensar cómo era un Panamá en 1908, porque cuando él llegó vino vía Cuba. Él salió de Kingston, Jamaica, se había graduado como maestro, sin embargo trabajó en Habana aventurero, aprendió ahí un poco de español y oyó lo que estaba pasando en Panamá. Es algo, un paréntesis, había un periodiquito que salía cada 2 semanas en el Caribe explicando lo que estaba pasando en Panamá.
En Panamá, por supuesto, era lo del canal, primero los franceses y después los estadounidenses. Él llega y llegó a trabajar con la Power and Light Company, que era la que existía en Cuba. Dice su nombre, era la Fuerza y Luz en Panamá. La Fuerza y Luz es una compañía poderosísima, pero también para que vayamos entendiendo cómo era Panamá. Ellos eran la gente de electricidad y los de teléfono. Habían pocos teléfonos en Panamá, por supuesto, pero para ellos era muy importante. Cada poste de luz tenía un número y ese número lo usaban los bomberos para que cuando había un fuego y tocaban el cacho, si era el número 132, uno lo veía el cacho 1, paraba 3 veces, después 2, y uno buscaba en el libro de teléfono las últimas 2 páginas, decía dónde estaba el número 132 colocado. Era una ciudad pequeña. Incluso la ciudad, para entonces, como llegaba donde estaba el Teatro Bellavista, más o menos, esa era la ciudad de Panamá. De ahí en adelante eran las afueras, se existía lo que nosotros conocemos como la entrada hacia Vistahermosa. Esa era la entrada a Pueblo Nuevo. No existía nada de eso. Y todo era con caballo y carreta. No había carros. Así tampoco estamos pensando en carretera. Según lo que me cuentan, cuando Henry llegaba, tampoco había muchos baños en Panamá. Él llegó a ser un, entre comillas, ejecutivo de la Fuerza y Luz, porque él estuvo encargado del inventario. Al estar en el inventario, automáticamente lo pasaron a ser teniente de bomberos. Y en ese derecho, tenían derecho a tener un teléfono en casa. Pero a lo que voy, también tuvo que tomar clases de español, que las daban en la catedral. Y todo era caminando. Y les voy a decir dónde estaba la Fuerza y Luz, porque ustedes lo han visto, pero no saben dónde es. Algunos, porque los que tenemos más calendario debemos saberlo. Pero donde está la caja de ahorro de la Avenida Central, donde comienza, y hay un Banco Nacional. Al lado del Banco Nacional hay un edificio interesante. Ahí estaba la compañía panameña de Fuerza y Luz. Y uno entraba, y atrás incluso había apartados y todo. Era un conglomerado, esa era la Fuerza y Luz. Y me cuentan que bueno, era caminar esa calle hasta Santana, eso era la actividad de Panamá. Ahí estaba todo. Entre 1910 y 1912, a base de lo que yo pude oír, Henry tenía que almorzar en alguna parte. Y en una de esas casas donde iba a comer, él se percató de una foto, que era la foto de mi abuela, la que llega a ser mi abuela, Ethel. Y comienza en algo interesante a escribir. Él escribe una carta. Y esa carta eso va por barco a Jamaica. Para sorpresa de él, ella le contesta. Y comienzan por 2 años a escribirse. Me cuenta mi mamá que yo no vi esas cartas, que eran unas cartas fantásticas, y dice, no era el papel como otros conocíamos, eran unas tarjetas que ellos compraban y venían en blanco adentro, y ahí escribían. Y eso iba por barco, tomaba una semana, dentro de 2 semanas regresaba otra carta.
él tomó entonces la decisión, en base a esas cartas, de hacer un viaje a Kingston a conocer a Ethel, porque solamente él se conocía. Acuérdense que no había video ni nada. No había. Nada. Hoy día es otro mundo. Y al ir allá, he oído ese cuento tantas veces. Llovió mucho, que él llegó del barco, se bajó en Kingston. Ahí él no era de Kingston, pero él llegó con la dirección hasta donde acuerdo en inglés era halfway tree, y eso quiere decir un árbol que está a medio camino. Y eso era en las direcciones en ese entonces. Y él encontró la casa y llegó a presentarse a la familia y conocerse y regresarse a Panamá, porque tampoco había vacaciones en ese entonces. No había ley, derecho ni nada. Él tiene que haber pedido un permiso especial para eso. Pero entiendo que él no se quedó, él regresó y se siguieron escribiendo. Y él tomó la osadía porque el compromiso era que él iba a regresar a buscarla. Pero él le mandó en una Biblia una sortija. Y ella le llevó. Y yo me imagino, puedo oír las discusiones familiares, ella también tomó la osadía de decir, yo me voy a Panamá a casarme. Y se vino, se casaron aquí. Sus primeros hijos, las mellizas, tú las conociste muy bien. Sí. Tú también, la Perla y Paulina. Sisters. Sí, ellas nacieron en 1916. Así que ellos se tuvieron que haber casado enero 16. Deberían haberse casado en el 14 o 15, por ahí. Y comienza esa historia muy interesante, donde ellas van a escuela en República de Ecuador, hacen su primaria aquí en Panamá. La secundaria no tenían suficiente dinero para la escuela privada. En ese entonces, el Instituto Panamericano era la única escuela bilingüe cuando empezaba. Incluso ellos son fundados en 1906, antes que ellas nacieran. Pero Paulina llega a ir a esa decisión familiar, y Perlina, mi mamá, ella va a la escuela profesional. Pero donde quiero llevarlos, según la Constitución de 1904, la mayoría de edad llega a los 25 años. Y ahí es cuando a ellos les toca su cédula. Pero aunque eran panameñas de nacimiento, coincide con la Constitución que había puesto Arnulfo Arias, que era la Constitución del 41, que entonces dice que ellas tuvieron que hacer un examen para comprobar que eran panameñas de verdad, la cual pasan, a Dios gracias. Y ellos incluso cuentan que Henry pudo conseguir un señor de apellido Carreras que fuera a ver qué resultados habían tenido los exámenes, por si acaso se los fueran a robar. Esto es Panamá. Esto es Panamá. Pero los afrodescendientes de origen del Caribe, en ese momento eran raza prohibida. La Constitución del 41 indica 4 razas prohibidas en Panamá. Esos de origen africano, los de origen judío, origen hindú y origen chino. Y esa Constitución duró año y medio y no fue derrocada por la Constitución, sino porque el presidente en ese entonces tenía una novia o algo en La Habana, Cuba, y se va sin permiso y le hacen un golpe de estado. Pero habían otras cosas.
porque él había estudiado en Alemania y la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno auge y le rehusó que Panamá declarara la guerra a Alemania. Así que no había aeropuertos en Panamá y tenían que usar Frankfield. Y al salir, los americanos fueron los que sugirieron inmediatamente a este hombre hay que tumbarlo. Y con eso muere la Constitución del 41, pero es importante. Estas dos hermanas tuvieron que hacer ese examen para eso. Antes de eso, también quería contarles que habían sufrido otro tipo de experiencia. Esa me la contó mi abuela, que ellos habían tomado el tren y estas niñas tenían apenas 6 o 7 años y querían usar el baño, pero había baño para Gold Roll y baño para Silver Roll. Gold Roll solamente los blancos del área del canal podían usarlo, y el Silver Roll era para los otros, porque ahí entraban latinos, todo el mundo también. Bueno, ellas se metieron en el baño porque ellos no tenían idea qué era eso, y un policía los obligó a salir, le llamaron la atención, y mi abuela me decía, I almost died. Ella se moría de la pena esa vez cómo la había tratado el policía. Y eso lo tuve porque lo había puesto, porque yo siempre, mi mamá me lo repitió como 3 o 4 veces de las que yo acuerdo. El 41 también le trae otro golpe fuerte a la familia, aparte del examen. Como Henry ya tiene para entonces más de 30 años trabajando con la Fuerza y Luz. No tenía tanto. Ellos cumplieron 25, sí, 30 años trabajando con la Fuerza y Luz. Ya era un puesto especial. Esa constitución nueva, y él era de inmigración prohibida, el puesto que él tenía entró en peligro grande. Y él decide que va a trabajar en el área del canal. Y cuando va a hacerse su primer examen médico, le sale que tenía una hernia, que él se la llega a operar exitosamente, pero el día mismo que va a salir del hospital le da un infarto y muere. A lo que voy fue todo esto por la Constitución del 41. Todo esto ocurrió, lo del examen fue temporal, la muerte de él fue un golpe fuerte. Imagínense para Ethel, que había dejado toda su familia en Jamaica y había venido a vivir en un país completamente distinto y con sus hijas en Panamá sola. Por edad y todo ella. Bueno, pero recuerdo muy bien porque eso abrió otra ventana. Ella tuvo que entonces, ella cocinaba almuerzos y muchas jóvenes de la comunidad venían a almorzar, y entonces ahí oía yo más anécdotas de la comunidad y qué estaba pasando en Panamá, en el deporte, en el transporte, en todo, porque Panamá, un país interesantísimo. Los Dodgers que ganaron la Serie Mundial vinieron a Panamá porque era el primer equipo que tuvo jugadores negros en los Estados Unidos, y eso fue un gran atractivo, venir a Panamá, y aquí jugaron juegos de demostración. También muchos actores, Cap Calloway,
Duke Ellington, Ella Fitzgerald, toda esta gente venía a Panamá a presentarse en estos teatros. Este era el gran atractivo. Había una población que hablaba inglés, que habían venido del Caribe, y también tenían el dólar, que era muy importante en ese momento. Esa otra cosa que pasaron en ese entonces, que para que veamos un poquito de nuestra historia del racismo, es que llegaron a dividir suficiente porque a los negros de origen colonial, afrocoloniales, se les decía, estos sí son panameños. Los del Caribe, esos no son panameños. Y cuando les digo esto, era porque habían mucha gente. Yo recuerdo un dirigente sindical de los profesores que tenía un apellido de antillano, decían así mismito, en una editorial, ¿verdad? No es un panameño de verdad, a pesar de que había nacido y se había educado aquí. Todas esas cosas pasaron. Pero al dividir eso del negro colonial y el negro caribeño, llegó a descripciones en sus cédulas y todo. Pero ocurrió algo con la caída de Arnulfo Arias. Un abogado muy famoso, Felipe Juan Escobar, había estudiado en Inglaterra, muy conocido, pero era negro colonial. Y hasta ese momento él cuestionaba porque el golpe debió haber subido vicepresidente, pero ningún vicepresidente subió. Subió fue el ministro de gobierno con los nombres panameños, Cojo de la Guardia. Ese es el nombre que él subió. Y él se quedó. Incluso del 41, la Constitución del 46, son 5 años, cuando viene la presión. Y Felipe Juan Escobar escribió varios artículos hasta cuando comenzaron a sacar letreros. Felipe el Mono, por toda la ciudad de Panamá, apareció un día así. Felipe, eres un mono, o Felipe el Mono. Para que veamos, tenemos que tomar conciencia que nuestro país tiene mucha historia de estas cosas. Yo tuve otra experiencia. La abuela mía, por parte del padre, trabajó en una casa en ese entonces en el área del canal. Siempre buscaban a alguien para trabajar. Ella venía de Jamaica también, pero su esposo había muerto, que era mi abuelo por parte del padre. Así que ella se consiguió un trabajo así y logró ahorrar dinero. Y en calle 11 Parque Lefebvre, yo los puedo llevar cualquier vez, ella me lo enseñó tantas veces. Se compró 2 lotes, entre los 2 lotes le costó $300, 1938, creo que lo terminó de pagar precisamente en el 41. Y cuando fueron a inscribirlo como propiedad de ella, le dijeron ahí mismo, el ministro de Gobierno de Justicia, y me atrevo a decir el nombre porque no me pueden demandar ya, Juan de Dios Poveda era el ministro. Él le toca uno de los lotes y usted el otro. Y se lo quitaron. Eso es Panamá. Calle 11, Parque Lefebvre. Y ella vivió eso, toda su vida lo repetía. O sea, me quitó, y eso era para mis hijos.
ella había hecho eso. Entonces, esa constitución, aparte de lo general que era racista y todo, tocó la vida de mucha gente. Y nada más estoy diciendo el mío, el que yo conozco. Y eso pasó otra vez en esa misma fecha, porque el gobierno ese no duró muchísimo. A través de la familia y las comunidades, pude conocer mucha de la migración del Caribe que había venido a Panamá. No todos fueron a trabajar al área del canal. Muchos ni en las bases militares. Muchos se quedaban en la ciudad. Y eso era lo que conocían. Porque los que trabajaban o vivían en área del canal, no era fácil tener esa comunicación. Pero muchos eran profesionales liberales, sastres, modistas, zapateros, albañiles, electricistas, plomeros. También habían médicos y enfermeras, contadores, artistas plásticos, farmacéuticas. Había un médico famoso, el doctor quedaba cerca de San Vicente. Fairweather. Okay. Muy bien. Sí, era un médico de esos. Todos tenían, si ibas a ver a este médico, había que ir a las 6 de la mañana, porque él para la 1 de la tarde estaba borracho. Pero él sabía. Y él te recetaba y había que traer, porque en ese entonces no había cápsulas, todo era mezclado. Y él tenía que probar la medicina. Tenías que traerlo, y le metía el dedo, lo probaba y dice, está bien, puedes tomarlo. Y comprarlo donde él decía que había que comprar. ¿Ah? Comprarlo. Había que comprarlo, pero otra vez eran farmacéuticos antillanos también los que hacían esas mezclas. Y había que esperar, porque ahora es cápsula, todo está hecho. En ese entonces no, tú llegabas y había que mezclar y había que esperar. Y entonces él quería ver eso, Fairweather. Era un personaje, pero existió cerca de donde está el San Vicente y uno sabía. Y arriba. Arriba, sí, uno uno iba Yo la arriba. acompañé. Los abuelos iban, sí, yo fui con mi abuela también, yo le tenía miedo, porque el tipo era raro así, pero era fuerte, hablaba que yo fui de niño, era un personaje. Años después me enteré que él tenía familia y que vivía en Chanis, tenían una casa en Chanis y todo, su familia, porque él me imagino que estudió, era famoso el doctor Fairweather. Y él no estudió aquí, él no sé a dónde estudió tampoco, pero era médico, era fuerte. También recuerdo en Caledonia había un centro de compra y venta Campbell. Era lo más grande, tú podías conseguir el tornillo, lo que tú estabas buscando, que te faltaba en Panamá, lo conseguías en compra y venta Campbell. Lo más quiero decir que esta gente enriquecieron, porque quizás por error, la ciudad de Panamá, bueno, la República de Panamá, éramos apenas 500,000 en toda la República. La ciudad éramos como 50,000. De repente, con 5 o 6 años, tiene una migración tan grande. Eso asusta a cualquiera. Llegó tanta gente. Pero llegaron mucha gente calificada y mucha gente que aportó. Yo le digo, esta compra y venta, yo la recuerdo bien, yo puedo decir, esto era de aquí, de acá. Yo no sé a dónde él compraba, pero había de todo ahí, compra y venta Campbell. Voy a ir terminando dando la historia de una familia que llegó precisamente, cuidado que antes que Henry, pero llegaron a trabajar
y tuvieron, tanto con los franceses como con la gente de Estados Unidos, la familia llegó. Es una familia que eran conocidos ya, y el que me contó todo fue mi sastre. Él fue el hijo mayor de ellos, y con mi mamá me confirmó todo, porque era una de esas, para que veamos cómo era la comunidad y cómo la gente compartía. El padre de él era un carnicero. Habían pocos carniceros y no había así refrigeración. Acuérdense, era gente muy especial, y él estaba radicado en Chorrillos, y él se enferma, ese señor, y aparentemente no se puede curarse de mozo, y decide regresar a Jamaica a curarse, y deja a su señora. Para entonces tenían 5 hijos, porque él estaba seguro que él iba a regresar. Cuando él se va, la esposa descubre que ella tiene un 6º hijo, que está encargando el 6º hijo. Y cuando ella va a dar a luz, ella muere también. Así que quedan los 5 grandes y el 6º, acabadito de nacer, huérfanos. Este hijo mayor tiene 14 y medio a 15 años y decide ir a visitar a la madrina o padrino de cada uno de sus hermanos. Y con cada uno de esos va dejando a uno de sus hermanas o hermanos. Y él decide aprender a ser sastre. Había que trabajar 1 año siendo aprendiz. Y él lo logra hacer, porque tienen que reconocerte otro sastre. Ya tú puedes trabajar. No había escuela, no había eso en ese entonces. El arte de oficio quizás ya lo habían empezado, por la sastrería quizás no. Y cuando él ya logra eso y comienza a conseguir, él va y recoge a sus hermanos. Se consigue un cuarto primero. Me dicen que quedaba cerca de lo que hoy llamamos el límite. Era la famosa 4 de julio. Había un cuarto ahí, él los recoge a sus hermanos y logra que cada uno de ellos terminen. Yo los conocí a todos. Tía Ivy, por supuesto, tú la conociste, y él se llamaba, el apellido es Dunkley, la familia, y Jasper, tú fuiste con la nieta de Jasper, todos ellos. Esa familia era un ejemplo de cómo era la comunidad, la unión. Gente recogía niños que no eran de ellos y criarlos por 1 año o 2 años. Y eso nos demuestra un poquito de la historia. Con eso termino. Espero no haberlo aburrido. Pero esa es parte de la contribución histórica de los afros de origen West Indian del Caribe. Y yo creo que una vez conversando contigo, te decía la historia de los que vivieron, porque los que vivieron en el área del canal también tuvieron dificultades grandes, pero los que vivieron aquí, especialmente ese periodo de Arnulfo, fue muy difícil. Quedó grabado en todos ellos. Siempre se ha hablado que esa constitución afectaba solamente a los chinos, pero no sabía que también incluía Los chinos fueron los más famosos por las tiendas. Pues ellos tuvieron que casarse con locales y ponerlo en nombre de la esposa y todo. Pero sí, fue serio. Arrestaban gente. Yo conocí un caso de entonces hubo un político que pidió disculpas, pero no fue abierto solamente a los chinos.
Ah, bueno. Porque nosotros éramos raza indeseables. Sí. Así que éramos como que tú no existes. Por ende, ¿por qué te va a pedir perdón a ti si tú no existes? Sí, pero los chinos también eran indeseables. En esa Pero menos condición. indeseables que nosotros. Bueno, ese. Sí, Vamos a entrar en Olimpiada. sí. Ese es un error. Pero es que la historia. Y ahí nos culpamos. Y mi respeto a la profesora, porque ella sí ha hecho la contribución. Y yo le he prometido a ella y a Jean-Pierre varias veces que tengo que escribir. Hay que decir esta historia. Y hay mucha. Y yo reitero, gracias por acceder a compartir esta historia, porque me ha abierto los ojos a tantas cosas. Y yo insisto, Enrique, que debes escribir. Yo sé que Javier va a estar apoyándote, dándote el respaldo, pero esta historia hay que contarla. Y es lo que usted ha contado. Me he quedado aquí asombrada, asombrada de que eso sucedió o que la gente se compartió. Pero de las cosas que tú y tu familia, que tú has presenciado, que me parece que sería una historia bien contada y que educaría tanto a nuestra gente, al panameño. Así que es necesario, indispensable, empezar desde mañana para escribirlo. Y yo no puedo ayudar en contar esa historia, pero puedo ayudar en darle cualquier apoyo que necesita, con lugares donde puede llevar el manuscrito y también cuando lo tienes más o menos llegando al final, porque claro, yo sé que va a ser un bestseller. 100%. Bestseller. Tiene potencial de una serie televisiva. ¿Verdad, Ona? ¿No estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, otra cosa. En el post se hablaba, había una parte que es lo del 9 de enero. Porque decía, migración de esto es 9 de enero. Una historia viva, ¿no? Y con todo lo que estamos viviendo hoy, sí, con los reclamos del norte, y esa parte. Sí, yo le había dicho a Jean-Pierre que me iba a quedar con esta parte, pero sí, el 9 de enero, otra vez bueno, antes de contestar el 9 de enero, Merla tiene toda la razón. Yo también tuve la oportunidad, porque cuando te cierran una puerta, abre una ventana. Mi abuela comenzó a perder la memoria y yo tuve que acompañarla a reuniones de Poquino, ella. Y las señoras esas, tú oías unos cuentos de cómo era Panamá y cómo compraban y qué hacían. Y ahí fue como me enteré que el barco ese venía porque ellas las especies las venían a Colón y de ahí lo traían. Toda la semana ese barco venía de Kingston a Jamaica o de Panamá, ¿sí? Con thyme, con las diferentes especies que ellos usaban para cocinar. Y también para insistir que ellos tenían casi toda la construcción de las casas de madera que ustedes han visto en Río Bajo y Parque Lefebvre fueron hechos por constructores antillanos y financiados por organizaciones antillanas, porque los bancos no prestaban para eso. Ellos tenían St. Peter's Society, las diferentes sociedades
que eran como cooperativas, Cooperativas. donde ellos ahorraban, le prestaban, pagaban otra vez y con eso construían este edificio y construían con visión, construían con pilastras en la parte de arriba y después construían la parte de abajo después. Era una comunidad viviente y todas sus iglesias, Junta Femenina de Beneficencia, era una organización de mujeres antillanas que se reunía en la iglesia metodista detrás del Teatro Cecilia y toda la Navidad a repartir comida y cosas para apoyar. Y así habían varios, y las logias, los sojourners. Cuando se enfermaban le daban dinero. También. Sí que es mucho. Sí, yo te felicito. Yo reviví muchas cosas oyendo ti, porque como yo crecí con mi abuelita y era antillana, Claro. me tocó participar en lodges y todas estas cosas, apoyándola a ella, a la iglesia. Los Viernes Santos, el Tree of Ceremony. Right. Ella llevaba bonos para que yo comiera mientras el padre hablaba. 3 horas. El padre que decía, do as I say, but not as I do. Sí. Y le estaba contando a Jean-Pierre y ella me dijo, creo que ella lo vio en África, yo le dije que una de esas logias, yo fui a un funeral así y ellas después que terminaban eran de mujeres y se enlazaban los brazos y cantaban y después se soltaban porque un eslabón moría. En Colombia. En Colombia me dijiste, fue en Colombia que lo habías oído. Sí, Lincoln's Died. Y ese era bonito. A mí hasta el día de hoy yo las puedo ver haciendo eso. Era parte de su vida, Su vivencia. de su vivencia y todo. Pero yo sé porque, sí, cuando mi abuela tuvo que enterrarla, la sociedad que llaman 12, y estaba en el edificio Galvez, esa oficina, yo caminaba allá a dar los $2 por semana, y eso era un fondo. Entonces, todas esas cosas fueron importantes. Cuando mi abuelo murió, después de la iglesia, le llevaron al altar. Sí. Fue una ceremonia. Yo estaba muy chica y, ay, me cortaron el pedacito. Facilitando. Claro. Ellos tenían una unidad, una unión y se apoyaban bastante. El mal de uno era el mal de otro. Sí. Mi mamá y la mamá de Melba se conocieron y eran así unidas y siempre, la mamá de Orwell también. La mamá de Orly y mi mamá se conocieron. Sí. Ella También me así. decía Blanche Pluma porque ellas crecieron juntas, se apoyaban y eso permaneció toda la vida. Porque Qué bien. tenemos una buena amiga porque eso viene de nuestra generación pasada. 3 generaciones de amistad. Qué bien, Eso qué hay que bien. escribirlo y Pero para documentarlo. contestarle a Chevy que ya lo del 9 de enero. Ay, eso. Yo crecí con esta historia todos los años. Todos los años. El 9 de enero, yo estaba en la universidad y estábamos 6. De esos 6 solamente quedamos 2, 4 han muerto. Y recuerdo haber salido de la universidad y en ese entonces Panamá era tan chiquito, tomar una chiva y bajarse precisamente cerca donde estaba Comprimenta Campbell y poder caminar. Porque cuando empezó ese 9 de enero, hay que dar un poquito de historia antes. ¿Alguno aquí ha oído el triángulo Scheller? ¿Usted? ¿Tú lo has oído? Claro. Sí. Por el Tívoli. Por ahí, por el sur, Bueno, sí, es cerca. Bueno, cuando Chari y Kennedy hacen un arreglo que en Panamá ahí va a haber varios lugares donde va a haber las 2 bateras. Van a ondear. Ese triángulo Scheller fue uno. Y ahí todos los días había unos policías con tambores
Están subiendo la bandera y tocando y todo el mundo se oía. Eso al año siguiente tenía que ser en varios lugares, incluyendo las escuelas. Por eso es en enero. Eso lo tenía que hacer en la escuela de Balboa. Y saliendo nosotros de la universidad me enteré que lo que le había pasado a los institutores. Le digo todo esto porque mucha gente dice que eran el ejército norteamericano. No, fueron los mismos soviets que estaban con rifles y todo disparando. El ejército americano entra como a las 10 de la noche y todo el mundo pensaba que los iba a parar ahí, pero bueno, ellos también dispararon. Pero antes, los primeros heridos, y que pasó todo eso. Pero también fue un aprendizaje de cómo se dicen mentiras a nivel internacional. Fake news. Sí. En ese entonces no era fake news porque no le creía a la revista Time, a la revista Life, la revista Look, que es una revista grande, con fotos y todo. Y ellos dijeron, y yo les puedo decir que eso fue una mentira, que habían gente con un suéter rojo corriendo para arriba y para abajo, asusando a la gente para que se marcharan hacia la zona, y por eso comenzaron a disparar. Eso fue una mentira grande. Eso no fue así. Sí hubieron muchos heridos. A mí no me tocó estar en el frente mucho, pero sí fuimos a Santo Tomás. Nos leí toda la historia del Tierrén y cómo la echaron del carro. Hacia el día siguiente, todavía. Cálmate. Fuimos a Santo Tomás y después vamos a caminar por la catedral y todo. Y ahí nos enteramos que había reunión de gabinete urgente. Y comienzan a llegar más estudiantes y todo. Y en la calle como a las 10, bueno, patria o muerte, venceremos y todas esas cosas. Y ahí deciden romper relaciones con Estados Unidos y todos estamos asustados. ¿Cómo va a ser? Y alegres. Esto es historia. En ese momento es que yo decido llamar a casa. Todavía me sé el número, 224-3042. Porque ese es el número. Era celular. Sí, es mucho. Y no era 224, era 24, porque eran 6 números. Pero a lo que voy, sí, mamá, yo estoy bien. Y me comienza a gritar: ¿tú dónde estás? Tienen que estar gente muriendo y todo. Mamá, yo estoy bien, ¿no? Cálmate, yo estoy bien. Total, vamos a la casa. Y era aquí mismo en Perejil, vivíamos en ese entonces. Y me entero que hay otra marcha grande. Y ahí donde Benny dice: no, tú no vas para ningún lado, yo no más voy a ver, yo voy contigo. Y se quiere meter al carro y todo, tenemos que bajar. Porque nos fuimos otra vez para la catedral a ver eso. Y había un entusiasmo, porque nadie sabía qué iba a pasar. Muchos de los muertos no son el 9, el 10, donde está el BD ahora, ahí estaba ¿Una vida aérea? correcto. No era Braniff. Pan American Airlines. Y ahí hay un fuego, ahí mueren otros, tiroteo también, ahí mueren otros. Ahí ya la cosa comienza a ponerse. ¿Cuándo muere el cargador Soler? Él muere el mismo 9, como a las 6 de la tarde. Nadie entiende. Bueno, sí se entendemos después. Eran ciudadanos sonians los que estaban disparando, porque no era el ejército americano, ellos estaban disparando. No sé cómo se les ocurría, porque había gente parada nada más, y de repente tú dices, pa, todo el mundo corría. Y así fue. Había un señor que
yo lo conocí recientemente, me acababa de mudar. Él estaba en el cine, en Teatro Encanto, y cuando sale de ahí, él oye que está pasando algo y camina donde estaba y decíamos para el cruce del ferrocarril, y ahí a mirar y a ver, y págata muere también. Él vivió aquí mismo en Perejil, el mismo edificio, ¿cómo se llama? Medallón. El último que está aquí. Sí, el medallón, sí. Él muere ahí también. Muchas de estas muertes no tenían explicación, porque no todos estaban en el frente, eran muertes así, pero alguien disparando desde allá. Regresando a eso, el 10 y el 11 es cuando yo creo que todo el mundo se percata de qué serio era esta situación y qué podía pasar. Entiendo ya el 11 es cuando Johnson y Cherry hablan, pero la sorpresa de todo el mundo fue cuando rompen relaciones el 9 a medianoche casi. Panamá rompe relaciones con Estados Unidos. Históricamente nunca había pasado algo así, y no era un gobierno de avanzada ni nada, era Cherry, bueno, estaba Mike Moreno, era el único que yo diría que sí era de avanzada. Miguel Moreno, decía Mike Moreno, pero no, todo lo demás eran políticos tradicionales. Pero el 9 de enero fue así y vivimos eso. En mi familia fue duro porque mi mamá me decía vas a morir, y yo todo lo que, ¿para qué? ¿Qué tú estás haciendo? Estás loco. Pero uno, es una efervescencia, uno dice no, esto está pasando y tengo que estar ahí, hay que estar ahí presente. ¿Y cuántos días estuve feliz? Fueron 4 días en total, todo el mundo se paró después. No, usted. No me dejaron salir al tercer día. Me cerraron puerta, nada. No me dejaron salir. Alguien tiene que sobrevivir para echar cuentos y escribir los libros. Y escribir los libros, sí. Sí. Pero sí, yo he tratado de imaginarme a Panamá así como me lo explica. Pude conocer a través del señor Sastre que había otro señor en el Chorrillo que era un experto en axles, ejes para horse carriage, porque eso es lo que teníamos en Panamá, y él lo reparaba en Chorrillo, y él era antillano. Todo el mundo le tenía, porque si todo el mundo tenía caballo, pero no todo el mundo tenía el coche, sí, y había que reparar eso, porque no había carretera, era hueco, entonces eso iba cayendo en lugares, iba dañando el eje. Entonces, pero nada más imagínate un señor así, un experto en eje, para eso, y era antillano. Nada más hay que imaginar nuestra comunidad. Aparte de eso, bueno, la gente que hacía comida sabrosa, todo eso existía. Y es lógico, pero habían otras cosas. La familia Onfroy llegó a ser famosa, pues fue la primera agencia de automóviles en Panamá, y era antillano también, vendía carros, y era un Seventh-day Adventist. Por eso dice que quebró, porque no había. Él se graba porque era adventista. ¿Qué cosas de la vida? Él quebró. Pero él empezó con bicicletas
Bicicleta Humphrey. Y la bicicleta Humphrey. Y de la bicicleta llegó a abrir la agencia de carro. Sí, ese es el apellido Ese es el de apellido de Zuleika. Ah, sí. No, Humphrey. No, este es Humphrey. O-M-P-H-R. Humphrey. Ellos vivían por San Francisco. Sí, sí. Todavía creo que tienen una casa por ahí. Me imagino, pero ellos se dispersaron porque había, creo que 2 de los hijos eran médicos que fueron a vivir a Estados Unidos y así. Pero Yo tengo una pregunta sobre su abuela, que él vio una foto, o sea que cómo los hombres enseñan por medio de fotos, ¿no? Un catálogo. no. Las fotos eran sepia, no eran colores. Y tú tenías que tener algo de plata o conocer a alguien, porque tomar una foto era bien complicado en ese tiempo. Pero esta prima sospechamos, y yo sospechamos porque yo le pregunté a mi mamá, pero ¿por qué él fue a esa casa? Yo creo que él almorzaba ahí. Y ella tenía la foto y eso le intrigó a él. Y él pidió la dirección y le escribió. Oh, Dios. Es igual que Tinder. Yo creo que los jóvenes hoy día no aguantarían esa angustia en mandar una carta y esperar 2 semanas para que regrese. Si te van a responder. El Tinder es inmediato. Te vi un restaurante y me parece interesante, el mío en la cara. Unas 2 semanas para ver si. Pero No había alternativa en ese momento. Sí, nuestra generación todavía era así. Sí, Sí. con menudo ya tenía Sí. pen pals. Sí. Yo tenía muchos penpas. Sí. Crecí con penpas. Ajá. Y en Panamá después llegó Telefax, porque me acuerdo que mi mamá y yo íbamos a la cabina que nos asignaba en el Intel, nos asignaban una cabina a cierta hora, porque cuando mi papá estaba de viaje, teníamos que ir a esa cabina a esperar, así, La llamada. La llamada. la llamada. No había larga distancia. No había larga distancia en casa. Ajá, ahora. Operadora, ¿te acuerdas de la operadora? Bueno, Necesito una llamada de larga Mi distancia. abuela era operadora, la mamá de mi mamá. Sabía todo lo que estaba pasando en la comunidad. La mamá de Pedro fue ¿Quién? operadora y la nieta. También. ¿Quién andaba con Y se quién? conocían y se Ajá. hicieron amigas. Todo, se sabía todo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta de las juvenil? Yo no me considero ya juvenil. Lo mío no es pregunta per se, pero sí quiero expresar que me encantó mucho la situación de los jóvenes, que papá falleció, después mamá falleció y el hijo mayor, o sea, tuvo esa visión de en vez de que otra persona nos venga a separar, yo misma lo voy a separar, pero con su padrino, con su madrina, que él consideró que eso era lo más seguro para sus hermanitos, pero no lo dejó allí, se empoderó, fue a educarse y después vengan para acá, ustedes son míos. Sí, eso fue lo que él hizo, o sea, él tuvo una visión tan joven, con 15 años, que hoy día muy pocos de nuestros jóvenes están pensando en esa manera. A eso no es mi responsabilidad. Ese es el primero que te voy a decir. También admiro a los padrinos o madrinas. Exacto, exacto. Y O de sea, soltarnos tomaron su también. papel como es. Porque para eso son los padrinos y madrinas. Cuando faltan tu mamá o tu papá, Tú asumes. yo soy tu mamá, yo soy tu papá, por eso se llama padrino. Falta de, yo estoy. Pero a pesar de eso, allá, yo admiro a este joven que tan en corta edad asumió su responsabilidad como No, hermano fantástico. mayor.
porque eso no es muy común hoy día. Por eso digo, hay que plasmar esto por escrito. Ujú. Esto es un Sí, tremendo. Yo he leído mucho, pero estas vivencias hay que dejarlo por escrito. ¿Sabes por qué también? Decir que los antillanos son una especie en extinción. Así lo Sí, dicen. exactamente. Y tiene mucho de verdad. Sí, Claro. sí, porque ya los jóvenes tienen miedo de decir que son de De ascendencia. ascendencia antillana. No. Yo hablo español, yo no hablo inglés. No, esa es lo escuchamos, ¿no? Pero esto, porque esto es cómo este país se fue desarrollando. Sí. Así es. Estábamos en la base de ese desarrollo, la base humana. Así es. Y hay muchos más. Yo, así conversando con gente que sabe, quizá usted no sabe, porque la política siempre me atrajo. Y yo me pregunté a alguien, ¿tú sabes quién eran los guardaespaldas del presidente Ramón? De los 4 guardaespaldas, 3 eran de ascendencia antillana. Sí, Boro Royal, Giscon, y me falta el tercero. Sí. y Giscon no era familiar del que tenía De la agencia. de Era hermano. Verdiales. Era hermano. Era hermanos. Hermano de Aitor. Sí, que nosotros fuimos los que hicimos todos los primeros negocios en Sí. este país. Es que había muchos negocios. Sí. La agencia de viajes. Porque yo crecí con esa agencia Giscon. Sí. Y estaban localizados en lo que se llamaban Perry's Hill, que no era aquí. Yo tengo una pregunta y no sé si a mí se me ha preguntado varias veces, ¿no? En el contexto de afroresistencia, ¿por qué hay una escuela llamada República de Haití en Panamá? Oh, buena pregunta. Y aquí mi gran amigo, Francisco. ¿Tú te quieres saber de la escuela de Haití? No, ¿por qué? ¿Por qué hay una escuela llamada República de Haití aquí? Aquí en Panamá había bastante gente de la isla de Haití No en entiendo. esa época, Ajá. pero y el nombre se puso por esas personas que llegaron aquí a Panamá que eran de Haití, pero también como en estos días estaba comentando con esta chica con quien trabajo, esa escuela originalmente era de madera. Mi tío es uno de los que fue a la escuela esa en la época de los 30. Y la madera que se usó para construir esa escuela fue la madera cuando convirtieron al Hospital Santo Tomás en un hospital de cemento. Esa madera se usó para construir la escuela. República de Haití. Muchos de los edificios que había en Río Bajo, especialmente en esa época, era de madera de la zona del canal. Cuando ellos convirtieron a un edificio a cemento, la madera llegaba acá a Panamá y los afrocaribeños lo usaban para construir casas o hospital, lo que sea. Pero hacían los pilotes de concreto, pero la casa era de madera. Sí. Y una de las cosas que usted habló de, creo que su abuelo, el que vino de Cuba. A través de Cuba, sí. Okay. Hay bastante afrocaribeños en esa época que no llegaron durante la construcción del canal, ellos llegaron después. Y muchos de ellos, como mi bisabuela, que era de Barbados, y mi bisabuelo de Jamaica, ellos se conocieron en Cuba. Porque muchos de ellos trabajaban en Cuba porque en esa época Las Vegas no existía. Cuba era ahí donde los americanos iban a su casino y entretenimiento y todo eso. ¿Ves? Y muchos de ellos, como estaban las cosas en Panamá y un poco más fácil de hacer un salario,
Muchos de ellos vinieron de Cuba a Panamá. Y usted había hablado también de más o menos las comunidades y cómo ahorraban. Sí. El famoso susú. El susú. Se usaba porque todavía. Mi bisabuela compró un lote de calle 12 en Río Bajo que le costó $350 en esos tiempos, ¿no? Eso era como en 36, 8 por ahí. Y la gente que compraron lote en calle 12 y estoy seguro la otra calle también, lo que ellos hacían era al recibir su pago, hacían el susú. Así que cuando te tocaba a ti, tú venías al Novi aquí en Caledonia, porque ese Novi existe desde esa época, y ahí es donde ellos compraban materiales, piedras y todo eso para hacer el trabajo en la construcción de su casa. Así que cada quincena o semana, lo que sea, cuando te pagaban, es cuando se repartía el susú. Y cuando te tocaba a ti, tú ibas y comprabas tu material para la casa. Las calles de Río Bajo no fueron hechas por el gobierno. Esa gente construyeron esa casa con suficiente espacio para crear una calle y originalmente esas calles eran de las piedras que se usan cuando están haciendo mezcla de cemento. Ellos entre la comunidad compraban la tierra y lo regaban por las calles. Así que eso no fue pavimentado hasta los 70, 80. Exactamente. Todo era yo me fui en 1970 a los Estados Unidos y calle 12 todavía era calle de piedra y lodo. Yo vi eso, sí. Eso hay que documentar. Así escribirlo. Calle 15. Esto yo creo que va a Claro. motivarlo más. Sí. Donde está la República de Haití, precisamente. Y esa escuela también hay una época que eran dos escuelas. Sí. Nicaragua por la tarde y Haití por la mañana. Eliminaron a Nicaragua cuando estaba la situación con los Estados Unidos y Nicaragua y los gringos no querían nada con Nicaragua y se eliminó esa escuela. Así fue. Yo sí supe que Yo fui a Nicaragua. Nunca